Boreal Televisión presenta. En este Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo que produce Boreal Televisión para toda la República Dominicana a través de sus canales 20 de Aster, 76 de Claro, 293 de Win en toda la plataforma del Grupo Medrano, igual en los cables municipales y las aplicaciones digitales y plataformas en Estados Unidos, México, Canadá, Puerto Rico, Centro, Sudamérica, Europa y las islas del Caribe. Abrazos a todos los que permanecen todavía con nosotros desde las 7 de la mañana. Y tal como habíamos anunciado en el programa anterior, nos honra hoy con su visita aquí a Boreal Televisión bien temprano, que llegó Virginia Antares, quien es la candidata presidencial de Opción Democrática, a quien agradecemos que haya aceptado esta invitación. Ya la teníamos pendiente desde hace ya varias semanas. Tiempo, sí. Que estaba cursando el interés nuestro de que conversara con nosotros y con ustedes en este Café con Leche. Virginia, bienvenida a Boreal Televisión y al Café con Leche. Muchas gracias, Atahualpa, Denis, don Randy. Un gusto estar aquí y un saludo a todas las personas que nos acompañan desde sus hogares. Bueno. Usted ve, Denis, Sí. Virginia me dijo Atahualpa, y cuando se refirió al señor mayor allá, dijo don Randy. Lo cual para mí fue muy bueno. Para que vea cuál es la diferencia. No, porque ahí sí el No tema huir de la edad es una de las El don formas de de nobleza. inteligencia posible, o por lo menos racionales, ¿verdad? Cuidado si Exactamente. debía haber dicho don Atahualpa. No. Ah, Dígale así, dígale así. No. Que él Él viene es ahí. que hay un tema el don de Randy allá. es que hay un tema que usted sabe de experiencia, De veteranía, del tema de años de experiencia. Claro. Ese es el tema del don, de Atahualpa y don. Virginia, hablamos incluso tras bastidores y le hacía la pregunta de cuántos tenemos en el Partido de Opción Democrática como candidatos, tanto hombres como mujeres. Y decía que aquí hemos recibido muchas damas que son como candidatas. Tenemos como regidoras, diputadas, y también le preguntaba con el tema de senador. Y incluso decía que con ustedes se rompe la norma. Tenemos más mujeres que hombres. Háblanos de cómo ustedes como partido se han chequeado, han optado por verificar la trayectoria de cada uno de sus candidatos, que sean dignos de representarlos y que lleven una buena propuesta para el Estado Dominicano. Claro que sí, muchas gracias, Denis. A mí me honra mucho ser la candidata presidencial más joven de la República Dominicana en esta contienda para mayo de 2024. Somos Opción Democrática, somos un partido nuevo que estará por primera vez en la boleta electoral en la casilla 29. Y nos alegra muchísimo también ser el partido que tiene la mayor cantidad de mujeres y de jóvenes en sus filas. De hecho, nosotros somos paritarios por estatutos y por práctica. En todos los puestos de dirección en Opción Democrática hay equilibrio de género, mitad mujeres, mitad hombres. Se eligen democráticamente bajo esas reglas. Y también somos uno de los pocos partidos presididos por una mujer, como Minú Tavares Mirabal. Y qué mujer, ¿no? Una mujer con una trayectoria intachable de compromiso, de trabajo por un mejor país, de compromiso democrático. Y creo que el 2024 va a ser un momento fundamental en este proceso de crecimiento que tenemos como organización política. ¿Cómo llegan las personas a Opción Democrática? Por las ideas. Nosotros somos un partido que reivindica el unir a las personas en torno a una idea de la República Dominicana que queremos construir. Entonces nosotros creemos en una República Dominicana donde el Estado funcione bien para todos y todas, donde las instituciones públicas funcionen bien y den buenos servicios, porque creemos en la importancia de lo público, donde el sistema de educación funcione, donde el sistema de salud funcione y garantice atención médica, y así sucesivamente, un Estado que garantice derechos, que garantice calidad de vida para la población dominicana. Si tú compartes esas ideas, entonces tú llegas a Opción Democrática. Y ahí hacemos un proceso, por supuesto, de formación, de inducción, de conocer nuestros estatutos, nuestros principios, y así las personas se van integrando. Las alianzas que se han estado realizando son variopintas en el escenario electoral dominicano y en algunos puntos ustedes van aliados con diferentes partidos. Así es. A nosotros nos gustaría saber, igual al público, cuáles son esas alianzas y si hay posibilidad de ampliarlas en el escenario congresual.
Bien, nosotros a nivel presidencial llevamos esta candidatura propia, que estaremos, como dije, en la casilla 29, siendo la candidata más joven a la presidencia. A nivel municipal y congresual sí hemos hecho pactos electorales en diferentes provincias con más de 10 partidos de la oposición, según las realidades de cada territorio. ¿Para qué? Para darle la oportunidad a esas candidatas y candidatos que estamos presentando, que son los mejores, porque sin ninguna duda que Opción Democrática tiene las mejores y los mejores candidatos al ayuntamiento, al Congreso, al Senado, para que esos candidatos tengan una posibilidad de ganar en un sistema electoral que no cuenta cuántos votos sacan esos candidatos, sino cuántos votos saca la boleta en la que van. Entonces lo que hemos hecho es insertarlo en boletas donde tengan más posibilidades de llegar a los puestos de poder a defender el interés ciudadano, a defender una República Dominicana justa, a defender un Estado que funcione. Ustedes hicieron, acaba de decir que hicieron alianza con partidos de la oposición. ¿No encontraron un punto de coincidencia en algún escenario con el partido de gobierno? El problema es que el partido de gobierno sujetaba las alianzas electorales al apoyo a su candidato presidencial. Ya. Y nosotros queríamos presentar una propuesta propia porque nosotros tenemos una visión distinta del gobierno, de la manera en que queremos que se gestione el Estado en la República Dominicana y además un compromiso con construir una fuerza política, un partido político que sea diferente, que funcione bajo otras reglas, que haga política diferente, porque entendemos que eso es lo que necesita el país en este momento. ¿Cuál ha sido la experiencia, partiendo de que eres la primera mujer candidata a la presidencia de la República? Aquí se habla mucho de la diferencia de géneros, o sea, el lenguaje que se plantea en los actuales momentos. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Y cómo entra Virginia Antares a la política? Ha sido una experiencia sumamente enriquecedora, Atahualpa. El apoyo que he recibido de la gente que le entusiasma y que le genera esperanza. La idea de tener no solo una mujer joven presidenta, sino una persona con mi trayectoria. Yo vengo, bueno, ahí pueden ver algunas fotos de las grandes movilizaciones que ha protagonizado el pueblo dominicano en los últimos 20 años. Yo empecé a participar en el 2003, en medio de la crisis económica del gobierno del PRD en ese entonces. Empecé a participar en los grupos juveniles, empecé a movilizarme y desde entonces he estado ahí en cada causa en que la ciudadanía ha defendido el medio ambiente, las áreas protegidas, la justicia, el sistema educativo, luchando por tener un sistema de educación público de calidad para nuestras niñas y niños, en la defensa de la justicia, de las protestas de cadenas humanas contra la corrupción, en Marcha Verde y en múltiples otras manifestaciones. Entonces, ese proceso me llevó a entender que la clase política que teníamos y los partidos políticos que nos han gobernado no comparten ese compromiso y esas prioridades que la ciudadanía ha demostrado. O lo comparten, pero están en estructuras que por la manera en que hacen política, una vez llegan al Estado, les impide priorizar esas cosas. Tienen otros compromisos clientelares de quienes le financian la campaña que le impide realizar esas grandes transformaciones que la ciudadanía dominicana viene reclamando. Eso me hizo entender la necesidad de dar el paso a la política y ahí me involucré en la conformación de Opción Democrática hace ya 10 años que iniciamos este camino. ¿Confían ustedes entonces solo en la conciencia de la población, no en una alianza estratégica, ya no con partidos, sino sectores específicos que actúan, presionan y definen sectores empresariales, sectores medios? ¿Cómo vincularse con eso? ¿Se han vinculado o solo apuestan a la conciencia que puedan desarrollar las ideas que ustedes difunden? Ambas cosas. Yo creo que estamos recibiendo un apoyo de toda esa ciudadanía consciente que quiere ver otra forma de hacer política, que entiende el daño que le ha hecho el clientelismo a la República Dominicana y que ve y que sabe que la política es la principal herramienta de transformación que tiene una sociedad. Entonces, si queremos ver un cambio en la sociedad, eso pasa por la política. Pero también, por supuesto, la política pasa por esos procesos de diálogos, de alianza, de negociación, de trabajo en conjunto con todos los sectores de la sociedad. Nosotros, por ejemplo, en el proceso de construcción de nuestro programa de gobierno, que somos la primera candidata presidencial que presentó su programa de gobierno, lo depositamos ante la Junta Central Electoral como manda el requisito legal y lo tenemos disponible en nuestras redes. Si ustedes nos buscan, Virginia Antares, ahí pueden descargar nuestro programa.
Y en el proceso de construcción de ese programa participaron representantes de los diferentes sectores, del sector salud, del sector educación, del sector de cultura, que para nosotros es fundamental. Tenemos la propuesta más fuerte en el área cultural que ha hecho ningún partido aquí. Y así sucesivamente, y continuamos. Dijimos que ese programa es un punto de partida para debatir qué República Dominicana queremos y cómo vamos a llegar allá. ¿Cuáles son los ejes que tú planteas para hacer esas reformas dentro del Estado y lo que podría ser una política desde la Presidencia de la República? Nosotros dividimos el programa en 4 grandes ejes. Institucionalidad democrática, que tiene que ver con la construcción, como decía, de un Estado que funcione bien, donde el servicio público sea eficiente. Economía, que tiene que ver con, desde el Estado, impulsar y apoyar un sector privado vigoroso, fuerte, donde haya una verdadera competencia equitativa, donde la clase emprendedora lo tenga fácil y no al contrario de ahora que tiene todo en contra, y donde podamos tener un tejido económico mucho más productivo en la República Dominicana. Luego hay otro eje que tiene que ver con los derechos sociales, y ahí entran todas esas áreas que determinan la calidad de vida de las familias dominicanas, como la educación, la salud, el sistema de pensiones, en todos los cuales estamos planteando reformas profundas, cultura, ampliar los espacios culturales para la juventud dominicana de todos los barrios, de todos los campos de este país. Y por último tenemos un eje de territorio y medio ambiente, donde entramos todo lo que es la planificación territorial, el tema de la seguridad, que es prioridad para el pueblo dominicano. Y de una manera u otra, todos estos temas se conectan y se entretejen, y son reformas que hay que llevar de manera conjunta para garantizar una sociedad más justa y más digna. Dentro de todos esos ejes, los 5 temas clave para nosotros son salarios, aumentar los salarios en este país para que las familias tengan ingresos dignos; salud, como mencioné, para reformar el sistema y garantizar atención médica; seguridad, construir una sociedad más segura; educación y medio ambiente. La visión y la posición que tiene Virginia Antares con relación a la migración en la República Dominicana, sobre todo a la migración de haitianos, ¿cuál es la posición suya? Ese tema está planteado en el último eje de medio ambiente y territorio, y estamos planteando algo que se debió haber hecho hace mucho tiempo y no se ha hecho en la República Dominicana, que es una política migratoria responsable. ¿Y qué significa eso? Significa que como nación nosotros tenemos que planificar la cantidad de migración que estamos en condiciones de recibir según nuestra realidad económica, según nuestras necesidades de mano de obra. Esa migración se planifica y esas cuotas se cumplen y esos migrantes se regularizan para que los que estén trabajando tengan, por un lado, su protección de sus derechos laborales y por otro lado, que el Estado sepa quiénes son, dónde están, que esté regulado. Y una vez esas cuotas están completas, hay que parar el tráfico en la frontera. Pero para hacer eso, para regular ese proceso, hay que desmontar esas mafias militares que trafican en la frontera actualmente y que no ha habido una voluntad, porque ahí se maneja mucho lucro, mucho negocio de sectores políticos y militares de mucho poder. Nuestro compromiso es enfrentar eso y establecer una política migratoria responsable que garantice el futuro de esta República Dominicana. Voy con educación. Como nos hablaste que desde el 2003 estás involucrada en las marchas, me imagino que una de esas fue el tema del 4% por la educación. ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Cuáles planes tiene? ¿Ha funcionado el 4%? ¿Es por lo que luchaste? ¿Estás conforme con lo que se ha concebido hasta el momento? Uno de los mejores ejemplos de eso que yo hablaba ahorita, de que no es suficiente con la movilización social si tú no cuentas con un brazo político que desde el Estado implemente esa reforma, es la experiencia del 4% por la educación. Esa fue una experiencia ejemplar. Aquí han venido académicos internacionales a estudiar lo que fue la movilización del 4%, todo un pueblo movilizado de manera activa por más de 2 años, persistentemente, con mucha creatividad, de manera pacífica, articulando todos los sectores de la sociedad, diciendo: este país necesita mejorar su sistema de educación, porque sabemos que todos los problemas del país, de una manera u otra, son problemas de educación. Y luego una clase política que tuvo que ceder a esa demanda, porque la presión era demasiado grande. Luego de que no querían, 2 años después tuvieron que ceder el Partido de la Liberación Dominicana, pero que no compartía el compromiso de poner esos recursos al servicio de lo que se quería, que era la calidad educativa.
¿Qué hizo el gobierno del PLD con ese 4%? Buscó el espacio donde ellos sí tenían prioridad. ¿Cuál? Hacer lucro y hacer negocio. Y con ese 4% armó todo un entramado en construcción de escuelas que luego, unos años después, con el suicidio del arquitecto David Rodríguez, se supo que a través de la OISOE había todo un esquema mafioso de sobornos y de corrupción en torno a la construcción de escuelas con ese 4% que por el cual el pueblo había luchado. Entonces, ese es un ejemplo de que me reafirmó la importancia de que hasta que no tuviésemos otro liderazgo político íbamos a estar estancados como país. Y para eso estamos trabajando. Pero cambió el gobierno. Cambió el gobierno. Lo que quisiéramos saber, ya describió lo que pasó en ese primer gobierno. Ahora hay otro gobierno. ¿Está satisfecho entonces con lo que ha hecho este gobierno? Para el gobierno actual del PRM, lamentablemente la educación tampoco ha sido una prioridad. El periódico digital El Meeting, que cubre política de manera joven, sacó un reportaje al primer año del gobierno donde mostraba las visitas que había hecho el presidente. A mí me llamó mucho la atención porque eso es un indicador de las cosas que el presidente prioriza. Y cuando tú veías un 30% de la visita era en sector turismo, que es una bandera de este gobierno, y un tanto por ciento no sé qué, y menos de un 5% de las visitas eran a escuelas o centros educativos. Y para mí eso era una evidencia de qué tanto pesaba una cosa y otra. Nosotros estamos si se quiere, en una crisis educativa, en una emergencia educativa en este país. El impacto que tuvo el volver las clases virtuales durante la pandemia no se ha recuperado. Lo que ha sucedido con los libros de textos, por ejemplo, es un escándalo. Es decir, aquí hay una serie de deudas educativas que este gobierno no ha asumido, no ha priorizado y que nuestro compromiso es convertir por primera vez en la República Dominicana a la educación pública en una prioridad. Mira, yo siento, y lo he dicho públicamente y reiteradamente, que los que luchamos tanto por el 4% como con Marcha Verde, tenemos una frustración arriba. Porque estamos hablando que desde el año 2013 se está entregando ese 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria. Eso es aparte de lo que le invierte el Estado ya en la educación universitaria. Entonces uno siente como que se frustró. O sea, después que se ha invertido tantos recursos, más de 30.000 millones de dólares que se han invertido desde el año 2013 hasta la fecha, y no hemos logrado avanzar absolutamente nada, y todo ha sido fuente de despilfarro, corrupción en el ejercicio de ese ministerio, lamentablemente. No hay una luz en el fondo, no la hay. Entonces, para regular la educación, para lograr ese 4% que se aplique, ¿cuáles son esas políticas que ustedes tienen para lograr eso? ¿Cómo se va a hacer? Para hacer de la calidad educativa una realidad en la República Dominicana, nosotros estamos planteando varias cosas. Primero, una consulta profunda a los actores del sector. Aquí se han hecho diálogos, están los planes decenales que son buenos insumos, pero nunca se ha hecho una consulta nacional que incluya tanto a los profesores como a los estudiantes como a los padres. Que tengamos un diálogo profundo sobre el tipo de personas que queremos que salga de ese centro educativo, porque al final esa es la prioridad, o sea, la visión última del sistema educativo, al servicio de qué debe estar esa educación. Y luego un tema fundamental que estamos planteando, no solo para educación, sino para todas las áreas del Estado Dominicano, es la necesidad de fortalecer el servicio civil de carrera. Es decir, parte del problema que tenemos en este gobierno y que hemos tenido en otro, es que todos esos puestos técnicos y de mandos medios de los ministerios, y en el caso de educación, del Ministerio de Educación, cada vez que hay un cambio de gobierno, se barren. Tú tienes todo un personal en cual el Estado había invertido en formación, que tiene una experiencia, que simplemente por razones políticas, no porque esté mejor o peor preparado, te lo quitan para darle el empleo a alguien que tal vez no comparte el compromiso, no tiene el perfil, pero se le debe un favor político. Brincó 3 veces en una patana y dijo, ¡viva fulano! Exactamente, por eso yo digo, la manera en la cual hacemos política es fundamental. Por eso en Opción Democrática hacemos buena política. Y quienes nos apoyan porque comparten este compromiso de ver estas transformaciones desde el Estado Dominicano, no bajo la expectativa de que a mí me va a tocar un empleo solamente por haber hecho un trabajo político. Usted ha dicho que no ha habido un enfoque, no nos juntamos para decir qué tipo de educación queremos como país, que era el país, desde su punto de vista.
¿cuál sería el enfoque educativo de la República Dominicana? ¿Cuál sería el objetivo que deberíamos lograr inmediatamente a mediano y largo plazo? Mira, nosotros estamos planteando que el sistema educativo debe estar al servicio de formar ciudadanos que tengan no solo una mínima habilidades intelectuales de leer, escribir, hacer matemáticas, sino que sean seres humanos integrales. ¿Y qué significa eso? Que hay que incluir elementos fundamentales como la educación emocional. En un país en el que hay tantas violencias en los hogares y en las calles, hay que enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, cómo gestionar sus sentimientos, cómo sanar heridas, pero también fortalecer la educación a los padres, que aquí hay pilotos importantes de escuelas de padres, donde se le da herramientas a los padres, por ejemplo, para sustituir la violencia física, por herramientas de disciplina que muchas veces no la tienen, porque a nadie le enseñan a ser padre y porque hay muchas madres y padres adolescentes también. Entonces, ese trabajo hay que hacerlo, pero además, una educación que incluya fuertemente las humanidades, el elemento democrático, lo que antes era moral y cívica, que nosotros lo estamos planteando desde una perspectiva más amplia en una clase que se llama organización y participación, para que tú como joven entres a la adultez preparados para lidiar en este mundo que vivimos, entendiendo el sistema de impuestos, cómo funciona, entendiendo el sistema democrático y electoral, tu rol como ciudadano, entendiendo los poderes del Estado, ¿no? Entendiendo esta realidad social, no solo física, biología naturales, sino la realidad social, y siendo un ciudadano consciente. ¿Por qué no plantean el tema de disciplina, que yo creo que es lo que ha estado más ausente en el sistema educativo? ¿Dónde se ha degenerado más la educación? Es la ausencia de disciplina, la permisividad que se ha promovido en esa área. Pero yo quisiera, una opinión personal, yo quisiera saber la opinión de Virginia, si comparte lo que se está planteando ya tanto en diferentes países como cambio de la forma de gobernar. ¿Tú estarías de acuerdo con la reducción del Estado? Yo creo que el debate no es tanto, yo creo que el debate de reducir o ampliar el Estado ha sido un debate que nos ha mantenido estancados. Al final la pregunta es, ¿un Estado al servicio de qué? ¿Y qué también cumple su rol el Estado? Que sea más grande o más pequeño es menos importante a que funcione bien. Y nosotros, Atahualpa, estamos reivindicando en Opción Democrática algo fundamental que en este gobierno parecen haber olvidado, y es el rol de lo público. Nosotros reivindicamos la importancia de tener instituciones públicas que funcionen bien. Lo público es fundamental para una sociedad cohesionada, con calidad de vida. Entonces, el reto que tenemos como sociedad dominicana es el de construir un Estado que funcione, o sea, donde las instituciones públicas funcionen bien y que tenga conciencia de su rol. Los dos sectores de la sociedad, el privado y el público, ambos juegan un rol fundamental. Y las sociedades con mayor calidad de vida son las que han logrado tener los dos sectores fuertes, grandes, vigorosos. Pero eso pasa por entender que son roles distintos. Entonces, si tú como ciudadano tienes vocación de hacer dinero, de lucrar, eso está bien, eso es válido, pero eso se canaliza en el sector privado. Ese es el espacio para hacer negocio. Si tu vocación es servir, aportar a una visión de cambios que tú quieres ver en la sociedad, entonces tú vas al sector público, pero con esa visión. Lo que no se puede es ir al sector público con ganas de hacer negocio y de lucrarse. Y eso es lo que le ha hecho mucho daño a la República Dominicana. ¿Cuál es la posición de Opción Democrática y de Virginia Antares frente al Código Penal que cursa en el Congreso y las 3 causales? Bueno, ahí habría que destacar el rol que ha jugado nuestro diputado en el Congreso Nacional, José Horacio Rodríguez, defendiendo, siendo la voz de defensa de la justicia y de los derechos en ese Código Penal que se ha intentado aprobar lamentablemente con muchos artículos muy preocupantes. Por ejemplo, Por ejemplo, los artículos que validaban la violencia hacia la infancia, los artículos que creaban tribunales privados para los militares, para que los militares se juzguen ellos mismos y no tengan que acudir a la justicia. Los artículos que decían que tanto las iglesias como los partidos políticos no eran sujetos de delito penal, o sea, no podían ser castigados como instituciones jurídicas, ¿no? A diferencia del resto de instituciones. Entonces, ese tipo de artículos él los denunció, los ha defendido, y también en lo que tiene que ver con derechos fundamentales, como en el caso de las causales. Nosotros hemos planteado muy claramente
que creemos en la atención médica como un derecho fundamental y que esa atención médica tiene que estar ahí siempre. Lo que hace el código actual, que es una visión de la época de Napoleón, es que criminaliza y amenaza con cárcel a mujeres en una situación tan difícil como la de un embarazo que no están en condiciones de continuar. Y amenaza a los médicos que le quisieran ofrecer la atención médica. Entonces, ahí están los casos trágicos de mujeres que han muerto, que han fallecido. El más emblemático, el de Esperancita Rosaura, con apenas 16 años, pero hay muchos otros, como Carmen en Puerto Plata, como Winifred Núñez, que han perdido la vida porque correspondía interrumpir un embarazo que ponía en riesgo su vida y la ley no se los permitía. Entonces nosotros abogamos, por supuesto, por modificaciones con la inclusión de causales para que se pueda garantizar esa atención médica. Hablando de ley. Perdóname, Denny, en ese mismo sentido, ya te doy entrada. ¿Tú estarías de acuerdo frente al tranque, aunque se ha planteado ahora, de que, bueno, en el periodo de transición vamos a aprobar el Código Penal porque no tiene un costo político, ahora si se quisiera podría tener un costo político? Yo nunca he creído en eso, porque cuando las cosas se hacen correctamente, el beneficio, en vez de costo, es un beneficio político para quien la promueve. Pero ¿tú estarías de acuerdo de que si hay un tranque que se mantenga, se apruebe el Código Penal y dejar las 3 causales para una ley especial o algo? Si se sacase totalmente el tema, pero el problema es que se mantiene la criminalización. Entonces, mantener la criminalización no estamos de acuerdo. Y por otro lado, ha sido una excusa que es por las causales que no se aprueba el código, porque ellos han tenido mayoría para aprobarlo sin causales si hubiesen querido. Ahora, hay otros temas por los cuales no se quieren aprobar y le echan entonces la culpa a las causales. ¿Como cuáles temas? Como los que mencionaba, Bueno, temas de corrupción, bueno, sí, temas sí. de privilegios. Sí. Entonces, Don Randy. primero yo y después usted. Con mucho gusto. Gracias. Hablando de temas legales, háblanos de tu opinión sobre la nueva ley aprobada de la DNI. Me preocupa muchísimo, como profesional de la comunicación, la aprobación de esa ley, además de manera tan acelerada, sin un espacio de consulta y de diálogo, en el cual se incluyeron artículos a última hora que no habían sido conocidos por la comisión que estudió la ley. Y me pregunto si esa ley no está comprometiendo un principio fundamental de la ética periodística, como es la confidencialidad de la fuente. Todas las personas que hemos estudiado periodismo sabemos que hay un principio fundamental, que cuando una fuente nos revela una información de manera anónima, secreta, que no quiere que se divulgue, la confianza que permite un sistema democrático que las personas denuncien lo que está mal dentro de instituciones donde hay abuso de poder, es saber que los periodistas tienen derecho a la confidencialidad, es decir, a no revelar quién le dio, exacto, quién es su fuente. Y esa ley pienso que compromete eso y eso me preocupa. Y usted es periodista, Exacto. Así es. ¿verdad que sí? Cosas que no habíamos dicho. Y se llevaría se llevaría de plano también el secreto de la confesión. Todo. También. Todo. Exacto. Y el Sí. derecho a la intimidad y una serie de cosas más. Pero también hay otro tema, que es el tema del uso de los dineros públicos en la campaña electoral de quien detente la presidencia. No solo me refiero al actual gobierno, me refiero a una práctica constante que dice no, incluso desde los medios de comunicación, uno ya dice no, lo que no se usa son los fondos públicos, son los recursos del poder. ¿Dónde está la diferencia? ¿Y cuál es la posición de ustedes respecto a esa práctica tan consuetudinaria en la República Dominicana? Eso toca un tema que es una deuda de la democracia dominicana, que es la regulación de las elecciones. En todos los países con democracia consolidada, los procesos electorales tienen reglas muy específicas de dónde pueden venir los recursos para hacer campaña, cuánto se puede gastar, cuánta publicidad se puede colocar. Eso está regulado. ¿Para qué? Para garantizar un mínimo de competencia, de equidad en esa competencia. Porque cuando tú tienes las desigualdades que tenemos en el sistema dominicano, es difícil hablar de que es una competencia democrática. Y nosotros sabemos en Opción Democrática que nos enfrentamos a esas desigualdades y estamos dispuestos a hacerlo precisamente para llegar a los puestos de poder y hacer transformaciones en esa ley electoral y esa ley de partido que se ha discutido por más de 20 años en la República Dominicana y en la cual los partidos gobernantes primero se negaron a aprobarlas por 20 años y finalmente en 2018 y 2019 aprobaron una ley electoral y de partido
que intenta legitimar esa falta de regulación, estableciendo topes millonarios y sobre todo sin establecer sanciones. Entonces, por supuesto, eso se va a controlar el día que haya sanciones a esas reglas claras. Nosotros alabamos mucho aquí al gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Virginia Antares, si tuviera que definir ahí, como usted dice, a desentar, que vienen a desentar la política, a hacer un mejor forma de gobierno, si yo te dijera, involucrando a cómo hemos visto a El Salvador y cómo se ha manejado Nayib Bukele, si usted tuviera que definir cómo adecentar la política en una frase, ¿cómo lo haría? Y si usaría alguna de las acciones que ha hecho el presidente de El Salvador. Yo siempre digo que de todos los países hay cosas que aprender, tanto cosas positivas como errores a evitar, pero que en última instancia en República Dominicana tenemos que construir el modelo dominicano. No podemos importar soluciones de ningún país y no podemos copiar. Tenemos que ver qué funciona aquí según nuestra realidad, según nuestro desarrollo histórico, según nuestra cultura. Y nuestro compromiso es trabajar para construir ese modelo dominicano que funcione para mejorar la calidad de vida de las familias dominicanas, para construir un país donde la juventud no sueñe con irse, como sucede ahora, que más de la mitad de la juventud dominicana lo que sueña es con irse fuera porque no ve la posibilidad de tener una vida digna aquí, una vida segura, una vida donde pueda desarrollar sus proyectos de vida. Entonces, nuestro compromiso es trabajar para construir esa República Dominicana donde sí podamos vivir en seguridad, en prosperidad, en cohesión social. Y nada, eso es lo que nos mueve a estar en la política. Para vivir en seguridad habría también que tomar, entre otras medidas, una acción para limitar los actos de delincuencia, porque vivimos en un país donde la gente tiene que mirar 3 veces para bajarse del vehículo o salir de la casa. ¿Qué visión tienen ustedes para enfrentar ese terrible problema que tienen los dominicanos? Y agrego a eso de la pregunta del poeta Ortiz, ¿cuál es la opinión suya de lo que hasta ahora se ha hecho en términos de la reforma policial? Bien, en el tema de seguridad nosotros tenemos 2 enfoques. Un enfoque macro que prácticamente todas las políticas del plan de gobierno buscan crear una sociedad más inclusiva y menos desigual, incluyendo la reforma del sistema de impuestos, que ahora mismo es muy desigual, la mejora de los salarios, la mejora de los sistemas de salud, educación. Eso va a redundar en una sociedad menos desigual y por lo tanto menos violenta. Y luego una versión más, esto es macro, ¿verdad? Un enfoque más aterrizado que pasa precisamente por un fortalecimiento del sistema de justicia. Aquí hay que ampliar la cantidad de tribunales y mejorar su funcionamiento para garantizar la justicia, que es un derecho, que los plazos sean más cortos, que las personas que son víctimas de crímenes y delitos puedan tener un sistema de justicia que les atiende con dignidad, no como sucede ahora mismo que una está desamparada. Y luego, efectivamente, una verdadera reforma policial y de las Fuerzas Armadas. Nosotros saludamos como un avance en la dirección positiva el anuncio del inicio de una reforma en este gobierno y sobre todo el trabajo que se ha hecho en mejorar el currículum y la capacitación de los nuevos policías. Pero entendemos que se ha quedado muy corta. De hecho, la organización Participación Ciudadana, en su análisis de fin de año del 2023, decía que a pesar de que ya van varios años de esa reforma policial, todavía no se ven los cambios, no se ven los resultados. No hay un aumento de la confianza de la población en la policía, no hay una disminución de las prácticas abusivas de la policía. Entonces, nosotros estamos comprometidas con una reforma que vaya mucho más profunda y que haga, que pienso que parte de las limitaciones de esta reforma, que haga un proceso de depuración y limpieza, que es fundamental en cualquier reforma y que este gobierno no ha querido hacerlo. Entonces hay que hacer un proceso de depuración y limpieza basado en criterios y establecer criterios fuertes de reclutamiento, de formación y luego requisitos de formación permanente, que no solo tu proceso formativo y ya tú eres policía, sino que anualmente, como se hace en los países que tienen los mejores cuerpos policiales, hay un proceso permanente de capacitación, de actualización para tener un cuerpo policial verdaderamente al servicio de la seguridad ciudadana. 2 preguntas de los amigos televidentes. Atahualpa, pregúntale por favor a doña Virginia que si ustedes estarían en disposición de asistir a la mesa que convocó el gobierno para hablar de la ley 2401, o sea, la ley del DNI, de la DNI, y la otra, la valoración suya del gobierno del presidente Luis Abinader.
Mira, eso de convocar a un diálogo luego de que la ley está aprobada es un poco jugar con el pueblo dominicano. El momento de dialogar era cuando esa ley estaba en el Congreso, que la línea que se bajó fue que se aprobara sin discusión y a toda prisa. Entonces nos parece un poco... José Horacio no votó por la ley. No, José Horacio no votó por esa ley y denunció que ese artículo, uno de los artículos más preocupantes, que es el artículo que dice que cualquier persona tiene que entregar cualquier información, así sea privada, a ese nuevo cuerpo de inteligencia nacional, se introdujo a última hora en el debate. O sea, luego de que la ley se había discutido y consensuado en la comisión que le correspondía y que se estaba presentando ya en el Pleno, se introdujo sin debatir ese artículo y se aprobó. Entonces se ve que fue una línea bajada y eso muestra que ahí hay una intención que es preocupante. Y sobre el gobierno de Abinader en general, nosotros rescatamos el... Sí, pero no me quedó claro si participarían o no en la mesa. Bueno, eso lo tendríamos que discutir como partido, porque hasta donde entiendo no hemos tomado una decisión al respecto. No sé si hemos recibido una invitación, entonces eso habría que verlo en su momento. Pero sí me parece un poco una farsa ese llamado a diálogo ahora. Ya, ahí está. Y mi valoración del gobierno, mira... Nosotros hemos saludado el avance que ha habido en la independencia del Ministerio Público. Creo que esa es la principal luz, que es una conquista, si se quiere, que hay que ver hasta dónde llega, porque los procesos judiciales han iniciado, pero hay que ver cómo termina. Entonces hay que mantener vigilante y hay que institucionalizar esa independencia, que no sea voluntad del presidente de turno, sino que esté ahí en la Constitución, como lo prometió este gobierno, pero no lo ha hecho. Entonces, en el resto, yo creo que este es un gobierno que le falta, lo que hablábamos ahorita, le falta la visión de su rol como el Estado. Es un gobierno que llega al Estado a gestionar lo público, pero no cree en lo público. Lo que tiene es un afán de privatizarlo todo. Y eso es sumamente preocupante para el futuro de la República Dominicana y también un gobierno que no tiene como prioridad la protección ambiental. Estamos viendo muchos destrucción ambiental en este gobierno que compromete el futuro de la República Dominicana y eso también nos preocupa. Bueno, muchas gracias a Virginia Antares, que ha estado con nosotros, candidata a la presidencia de la República por el Partido Opción Democrática. Mira, caíste muy bien aquí porque resultó que te dieron 13 minutos más del tiempo reglamentario. Muchas gracias. Invitar a la gente a que nos busquen Opción Democrática. Estaremos en la casilla 29, tanto en febrero en las municipales como en mayo. ¿Alguna actividad para Santiago en los próximos días, la próxima semana? Todos nuestros candidatos aquí en Santiago están activos todo el tiempo en las calles. Sí, nuestros candidatos a regidores, ahora sobre todo en las 3 circunscripciones de Santiago, así que invitar a la gente a que los busques y a que los busquen y nada, le sigan el pie. Bueno, Virginia, tuvimos recientemente gracias. A una candidata a regidora aquí, muy buena, muy conocida y muy abogada, buena, con un gran desempeño en este medio de comunicación. ¿Será Carmen Olivo? Carmen Olivo Moreno, excelente candidata. Yo dije que yo quiero ver y tener esa voz en la sala capitular de Santiago de los Caballeros, porque ella dice que es tranquila, pero óigame que contestataria. Sí, tiene mucho conocimiento. Tiene la circunscripción 1 de Santiago. Sí, como abogada maneja temas muy importantes. Virginia Antares está la candidata a la presidencia por Opción Democrática. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Randy Ortiz, Miguel Torres, que también estuvo antes, Atahualpa Ramírez, Denny Peralta, quien les habla, a nuestro equipo de producción, Cristian, y a todos ustedes que son los que nos hacen que cada mañana estemos aquí para llevarle la mejor información. Gracias por mantener su sintonía. Mañana nos reencontramos nueva vez, primero en Mañana Boreal desde las 7 de la mañana y terminamos con el Café con Leche. Gracias por su sintonía. Gracias, Virginia. Gracias a ustedes. Pórtense bonito. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.